Continuamos, ficha 16, lámina 64, para ver que en su generalidad la iconografía mesoamericana tiende a ser conceptual. Y para eso pasamos a la siguiente, 65, donde damos nuestras bases para este razonamiento. Vamos a considerar que hay toda una gama de representaciones entre lo que es lo naturalista y lo conceptual. Dijéramos, lo naturalista tiende a captar las formas producidas por el reflejo de luz en un objeto o a imaginar dicho reflejo en un objeto ideal, mientras que por el otro lado, lo conceptual constituye un símbolo. La simbología puede ser convencional sin conexión directa con el objeto representado ni con la representación de las cualidades a las que aluda. En el caso medio, dijéramos, la figura conserva su carácter naturalista, pero el objeto adquiere elementos que representan calidades atribuidas al ser representado. Como esto se da propiamente en casi todas las tradiciones de representación visual, vamos a señalar un ejemplo que sea bastante claro. Nos referimos precisamente a las figuras que adopta la Virgen María en la religión cristiana. Si nosotros nos vamos al cuadro de la izquierda, podemos ver una obra de Morgan Weisling, un pintor joven norteamericano que es característico precisamente por su naturalismo. La obra se llama Besando el rostro de Dios, y estamos viendo la imagen simplemente de una mujer joven tocada con un velo que está besando el rostro de un niño muy muy pequeño. Entonces, siguiendo esta línea, podemos distinguir la figura de la Virgen, pero en una forma totalmente natural. Vamos a un caso intermedio, una figura que se llama Fuente de Gracia, que está elaborada por un pintor colonial mexicano, Andrés López, que vivió entre 1763 y 1811. Este autor dibuja la Virgen como un centro de un conjunto de símbolos que derivan de las letanías marianas o letanías lauretanas. Tendríamos, por ejemplo, en la torre de la derecha, que es precisamente uno de los nombres que se dan a la Virgen María, metafóricamente, Torre de David. Está ella circundada de ángeles, está sirviendo de guía a los navegantes, en fin, es todo un conjunto de símbolos que tiene como el principal de ellos a la propia Virgen María convertida en la fuente de gracia, que es otro de los nombres que se le dan en las letanías lauretanas. Esta obra se encuentra actualmente en el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán. Por último, en el extremo derecho, vamos a ver un nombre de María, una referencia a María, que es precisamente como espejo de justicia. Aquí ya no vemos la figura de María, sin embargo, el símbolo es de ella y se refiere nuevamente a una de las tantas letanías marianas que
se conocen en el mundo cristiano. Entonces, de un extremo a otro, tenemos a María, hay muchos casos intermedios, tenemos a María representada visualmente, pero en lo que va desde un extremo naturalista hasta un extremo conceptual. Toda esta idea se presenta porque precisamente en la iconografía mesoamericana abunda lo conceptual. Vamos a ver en la lámina siguiente, la 67, una figura que puede suponerse bastante naturalista. Y sin embargo, si nosotros nos fijamos en el rostro del personaje que está sosteniendo entre sus brazos a esta criatura, nos damos cuenta de que los tatuajes del rostro están dándonos una cantidad enorme de ideas, de conceptos que nos indican incluso a qué se refiere la figura. Tenemos que el niño no tiene un rostro de carácter naturalista, tiene un rostro con la conocida boca felina de la cultura olmeca. Pero aparte de esto, la otra figura en sus tatuajes en el rostro es precisamente una representación del monte sagrado, pero antropomorfizado. Vamos a la siguiente figura, la 68, en donde también tenemos, al parecer, una figura que representa algo natural, un sapo o una rana. Se trata de un anuro. Esta rana tiene precisamente en el centro, en el vientre, una figura que nos está dando su carácter. Es precisamente el ombligo cósmico, es el símbolo de Chalco. Entonces la figura deja de ser propiamente naturalista para convertirse toda ella en un símbolo que en el centro, en el ombligo, tiene precisamente el centro del cosmos en el glifo de Chalco. Otra figura más la tenemos en la 69. La 69 es un ave, aunque es un ave armada, es un ave militar. Si ustedes se fijan en el centro, la figura no está representando la forma de asir de un arma de manera natural, puesto que el chimali, el escudo redondo, tiene su centro transparente, y esto hace que veamos la acción de asir el dardo que tiene esta ave que incluso no tiene un brazo más que manifiesto con la mano en la parte central. Pasamos nuevamente al cuadro general para ver que esta tendencia a lo conceptual se produce en las figuras, en la iconografía, en una multiplicidad de formas. Y uno de esos ejemplos, a los que ya nos hemos referido anteriormente en clase, es el de el árbol cósmico. En la figura 71 tenemos tres representaciones muy distintas. En el primero, el árbol cósmico es propiamente una ceiba, pero una ceiba embarazada. Se ve que está gorda, como son las ceibas jóvenes, y que tiene una hendidura en forma vulvar. Entonces, esto viene a representar que es un árbol cósmico que encierra en su vientre todos los seres que nacerán al mundo. En la siguiente figura, por el contrario,
es el árbol cósmico pueroherido. Es el árbol que se rompió en Tamuanchan, el gran pecado que hizo que se expulsara del lugar a los dioses hijos. Y en tercer lugar vamos a tener el mismo árbol cósmico herido, pero vamos a ver en el chorro de sangre que sale del árbol unos objetos que se refieren por una parte a lo frío y por otra a lo caliente. Lo frío está representado con cuentas de jade de color azul, perforadas, mientras que lo caliente son los tejos de oro que representan la fundición, que representan al sol. Pasamos a la siguiente lámina, otras dos representaciones muy diversas de lo que son los árboles cósmicos. En la figura de la izquierda, arriba, vamos a encontrar el árbol, pero no en forma arbórea, sino en forma de templo, una construcción templaria que nos está indicando que es uno de los 4 templos que está en los extremos del mundo, mientras que la figura de la derecha es el árbol cósmico, incluso con su cuerpo total azul del cocodrilo de Cipactli, que está formando un arco que sirve de casa al sol. En la parte de abajo están las columnas del mundo, pero representada con los dioses Bacabob, en forma totalmente naturalista. Son 4 personajes barbados que son los que sostienen el cielo, aunque claro, tiene cada uno de ellos los símbolos particulares que tienen en la zona maya, uno con un caparazón de tortuga, el siguiente con una telaraña, el siguiente con un caracol chico en la espalda y el último con un caracol marino grande. Pasamos a otra figura y vamos a encontrar nuevas formas del árbol cósmico. Tendríamos en el primer caso arriba a la izquierda el Malinali, pero un Malinali frío y caliente, amarillo y azul, como son las dos corrientes. A la derecha tenemos el árbol también en torsal, pero que sale de un cenote. Abajo a la izquierda encontramos aquí en el Peñón de los Baños un grabado en la roca con el árbol cósmico saliendo precisamente del ombligo del mundo, del Chalco que ya vimos anteriormente. Y del lado derecho tendríamos el árbol como representante de la vía que hará que el sol surja del inframundo para llegar hasta el cielo. Seguimos con el árbol y entonces vamos a encontrar las 4 representaciones en torsal, aunque aquí más bien siguiendo la figura del Cuencoliuqui, entre los mayas. Noten ustedes que son los 4 árboles, pero uno de ellos es del color amarillo, otro azul, amarillo, azul. Luego tenemos en particular uno de ellos que es el árbol del norte en el Códice Borgia, a la derecha, un árbol cargado totalmente de espinas, cuya ave es precisamente una águila armada de cuchillos. Luego tendríamos el árbol representado como una figura de 2 colores, se borró ya el color azul, quedó casi blanco en su parte izquierda, queda más vivo el color amarillo de la derecha, pero fíjense ustedes que está saliendo del cuenco de un maguey, o sea,
aquí, con una inversión que se hace del cuenco para representar la gran cueva del monte sagrado, el maguey viene a ser un símbolo del monte sagrado y se le identifica precisamente porque en la parte central tiene entre sus aguas la figura del pez, que también es característico. Por eso se lo identifica como monte sagrado. Fíjense ustedes un detalle más. Esta figura de vasija invertida que tiene el cuenco del maguey, tiene las figuras, los símbolos del oro, que es la figura amarilla, luego en blanco tiene la figura de una cuerda que remata en un jade, luego otra figura de oro, otro jade, otra figura de oro, otro jade. Es igual la idea a lo que vimos anteriormente en una de las representaciones de la sangre del árbol de Tamuanchan. Y por último tenemos un árbol listado, o sea, la fusión de los 4 árboles cósmicos en uno solo, que reúne todos los colores, reúne los 4 colores de los extremos, pero lo hace en forma listada para indicar el curso helicoidal. En la figura 75 volvemos al cuadro con la referencia nuevamente a lo conceptual, pero ahora vamos a ver que es un concepto que tiende mucho a lo teratomorfo. En la figura 76 vemos ejemplos muy claros de la iconografía olmeca. Realmente los seres que están representados aquí como componentes del símbolo principal, de la idea de lo representado principal, son elementos de distintas criaturas. Estamos hablando precisamente de lo teratomorfo, de lo mixto, de lo que se compone haciendo seres inexistentes, pero compuestos con elementos naturales de otros seres o con exageraciones o carencias de los propios seres naturales. En este caso son verdaderos compuestos que tienen como principales elementos los elementos jaguarescos o los elementos felinos y los elementos serpentinos, sobre todo en lo que se refiere a colmillos huecos o bifurcados. Pasamos a otro caso. Damos un paso en el tiempo para llegar de lo olmeca a lo izapeño, y en Izapa vamos a encontrar distintas representaciones que nos hablan también de ese sentido teratomorfo. Son seres los representados, entre ellos el árbol cósmico, como composición de otros elementos naturales. Vean ustedes, por ejemplo, el extremo de la derecha. Es un personaje casi humano, y sin embargo no es antropomorfo completamente. En el rostro, en los pies, se nota claramente que su composición es de distintos seres. ¿Por qué se unen estas características de distintos seres en uno de otro? Porque precisamente cada uno de estos seres es un elemento simbólico que se está refiriendo a uno de los elementos del central. Estamos hablando metafóricamente, nos están representando seres que se imaginen con esa naturaleza. Pasamos a la siguiente. Nuevamente tenemos lo mismo. Sobre la figura de la tierra, vemos que descansa, saliendo precisamente del monte, una figura de un ser que
casi por completo, es un anuro y que sirve, en el caso de la derecha, como base para que esté sentado un personaje antropomorfo. Pasamos a la siguiente, la boca de la cueva. Fíjense ustedes cómo la boca está representada como la entrada de estos templos mayas o como sus mascarones. En la parte superior, que es Chicaná, está representada precisamente la entrada, pero desde antes de llegar en la plataforma que antecede al quicio de la puerta, ya están representados con 6 piedras los dientes del monstruo que que completan la idea de la boca abierta que sirve como entrada de todo un edificio que es el rostro monstruoso. Vamos a la siguiente lámina que se refiere a lo conceptual, pero lo conceptual que se da la libertad de proyectar planos. En este caso, como lo vimos anteriormente en el caso de la representación del quincunce en las hachas olmecas, en que el elemento central, obviamente por ser una pintura plana, es horizontal, aquí también va a verse que se cambia el plano para ilustrar mejor la idea. Tenemos en la lámina 81 una representación del caparazón de la tortuga. Sin embargo, este caparazón tiene en la parte superior la cruz del quincunce. Nuevamente, esto es obsesivo. Esta cruz del quincunce vamos a tenerla en una de sus formas casi naturalista, mientras que en la figura de la derecha da vuelta el caparazón en un plano distinto, se hace gira de una posición horizontal a una posición vertical para mostrar claramente cuál es la figura de la parte superior. Ambos glifos significan exactamente lo mismo y sin embargo los planos no son los mismos. Pasamos a la siguiente figura que es exactamente lo mismo. Tenemos en esta figura de los 4 tlaloque que los tlaloque están desplegados. Realmente lo que se quiso pintar aquí fue una pintura de 3 dimensiones, de 4 cargadores que están sosteniendo un círculo celeste. Pero como esto es imposible de ilustrar totalmente en una figura de 2 dimensiones, simplemente se despliega y entonces quedan las 4 caras laterales como si fueran la cara superior en un mismo plano. Vamos a ver esto mismo en otra representación en que sucede lo mismo. Tenemos al sol en la parte superior del cielo. Pero se tiene que representar también, como en la figura anterior, como si fuera una caja en la que la tapa, la superficie de arriba, es el sol y todos los demás son los 4 lados. Dijéramos, si nosotros empezamos en la parte de abajo, sería la cara que da a nosotros, donde está en la parte izquierda el dios cuchillo, daría a nosotros como frente, mientras que en la parte totalmente opuesta, en la cara totalmente opuesta, están estos 2 personajes
que aquí quedan en la parte superior. La parte izquierda de la caja, la cara izquierda, estaría representada por los dos dioses que están a la derecha y por el águila. Y la cara de la derecha estaría formada por los dos dioses que están a la derecha y el dios de la muerte, cuya saliva sube como oscuridad para cubrir al sol. Entonces es como si esta figura fuera una caja que nosotros rompemos y desplegamos sus lados, y así estamos viendo todo. Vamos a la siguiente figura, ya es exactamente lo mismo, sería un poco más complejo, pero nos está representando en un solo plano lo que en realidad son 8 planos verticales y un plano horizontal, 9 planos, todo desplegado como si se tratara de un solo plano. Vamos a ver el siguiente paso, el último de la conceptualidad, y entonces tenemos que ver que todo tiene una diversidad muy simbólica. Y en la figura 86 pasamos a Cipactli. Las fuentes nos definen a Cipactli como el ser primigenio. ¿Qué características tiene? Es un ser femenino, como todo lo primigenio, frío, hostil, furioso, que vive entre las aguas, así se concebía, y este ser fue roto en dos partes para constituir ya lo masculino y lo femenino, que es el cielo y la tierra. Pero este ser, que se representa con características obviamente teratomorfas, pero muy, muy zoomorfas, muy como animal, no se representa únicamente como un animal, aunque en su mayor parte es un cocodrilo que tiene a veces la mandíbula y otras veces carece de mandíbula, como es el caso central que aquí se muestra. Es un cocodrilo que está entre las aguas y que está mostrando su ferocidad precisamente con grandes dientes, grandes garras y con cuchillos a lo largo de todo el cuerpo hasta el extremo de la cola. Pero este ser agresivo no siempre es cocodrilo. A la izquierda tienen ustedes una figura grabada en la roca en Xochimilco, en Santa Cruz Acalpixca, en la que se trata de un pez sierra, nada más que tiene el cartílago rostral hacia arriba, pero fíjense ustedes cómo la cara de Cipactli remata en una sierra. En la parte de la derecha, que es parte de un tocado maya, vean ustedes arriba del tocado la figura de Cipactli, pero con una larguísima lengua bífida, y aparte su cuerpo no es de cocodrilo, sino de serpiente. En las dos partes de abajo, una que corresponde al Códice Lod y otra que corresponde a un Tepetlacali mexica, vamos a ver a Cipactli, pero en forma de Tapayashin, o sea, el animal que conocemos también como camaleón o camaleón cornudo o llorasangre, etc. Esta figura, en su versión de la izquierda, tiene por un costado, no en la parte inferior, el símbolo nuevamente de Chalco, mientras que el otro, el del Tepetlacali, vamos a encontrar que el Tapayashin ya está cortado por la mitad. Vean ustedes la parte inferior abajo, la superior arriba,
perdón, la parte de la cabeza hacia abajo, la parte de la cola hacia arriba, que está cortado por el centro para formar con la parte de la cabeza, la parte femenina de abajo y con el resto del cuerpo la parte celeste. La lámina 87 ya se refiere a un poco de acción mostrada en distintas figuras. Partamos primero de la idea en la parte 88. Veamos que originalmente existe el árbol verde, como decían los mayas, el yaché, o sea, un árbol que está sirviendo como eje cósmico. Pero este eje cósmico tiene una explosión. Ustedes saben que una de las características precisamente de los seres divinos es que pueden proyectar su propia naturaleza para crear otros seres. Y esto a veces, en la mitología sobre todo, se nos presenta como una explosión, como el hecho de que el estallido, digamos un ejemplo, de una altísima pirámide, en su cúspide va a arrojar 4 pedazos de cúspide, una para cada uno de los rumbos del cosmos. O sea, del eje central van a surgir otros 4 elementos, ya no en su carácter de eje, pero sí de soportes en los extremos cósmicos para impedir que el cielo caiga. Tenemos en el esquema siguiente ya la figura de la explosión. Precisamente el punto central verde tiene una proyección en 4 direcciones. En la lámina siguiente, en la 90, vemos cuál es el resultado. Se forma propiamente el quincunce. Hacia la izquierda, arriba, tendríamos un árbol o una columna que es la roja del oriente. En la parte izquierda de abajo, la del norte. En la parte derecha de abajo, negra, la del occidente. Y en la parte superior derecha tendríamos la amarilla, que es la que corresponde al sur. Esta ya es la figura del quincunce. Es una figura que nos da a entender que están colocados los 4 elementos, pero en una proyección de la figura central. No nada más tenemos esto en Mesoamérica. Vayamos al norte, lo que corresponde al noroeste de México o suroeste de los Estados Unidos. Lo vemos aquí en 2 ejemplos de pinturas de arena. Y estas pinturas de arena nos dan a conocer la misma idea. En la figura de arriba de la derecha, aunque no se nota muy claramente la distinción de color de los 2 personajes de la izquierda, que parecen negros, digamos, deberían representarse con otro color, entonces tendríamos la figura central, que es la caña del maíz, el árbol cósmico, que da como resultado a otros 4 elementos, aquí antropomorfizados, que están a sus costados. Esto se ve mucho mejor, sobre todo por la distinción de colores, en la siguiente figura, que también es una representación de arena, pero en su parte central vemos la cruz, de cómo la proyección del centro hace los 4 árboles que están representados por 4 plantas de maíz, y cada una de ellas dentro de una figura de
distinto color. Vayamos al caso de Guatemala, un vaso cilíndrico de tiquizate con un estilo muy teotihuacano, que nos está representando lo mismo. Es el árbol cósmico, pero básicamente es la cueva, la boca de la cueva, como la vimos anteriormente con el vaso volcado, como el cuenco del maguey, pero dentro tiene a su dueño, y el dueño, como mucho acontece en el presente y sucedió muchísimo en el pasado, es el dios Tlaloc, es el dios de la lluvia, no le pongamos el nombre de Tlaloc. Es el dios de la lluvia, que es el eje central, pero este eje central también se proyecta hacia los 4 extremos, dando lugar un Tlaloc a 4 Tlaloque. Tlaloque es el plural de Tlaloc, o sea, un Tlaloc en el este, otro en el norte, otro en el oeste y otro en el sur. Cada uno de estos 4 Tlaloc está indicando una derivación, obviamente, del centro. Esto lo podemos ver en el templo, frente a la pirámide del Sol en Teotihuacán. Hay la representación del árbol cósmico, pero como un enorme edificio antropomorfizado. Vean ustedes como de este edificio central, como son los edificios que representan lo mismo en la parte de abajo, se hace una proyección hacia 4 lados y son los 4 edificios que están como volando en una tremenda explosión, no nada más del ser central, sino de muchísimos otros elementos en 4 direcciones diferentes. Por último, vamos a ver la identificación de topónimos en la lámina 94 a través de la iconografía. Tendríamos en este caso una lámina muy conocida de la historia tolteca chichimeca que nos habla del episodio cuando van 2 personajes, Ixicóatl y Quetzaltehueyac. Ixicóatl es el personaje de la izquierda, Quetzaltehueyac el de la derecha, abajo, y ambos van al templo al monte Chicomostoc. Uno de ellos pone la mano sobre el monte porque siente que hay algo en el interior, pone el oído y percibe que hay un sonido como de avispas, de avispones, de abejas en el interior, y el efecto es tan grande que al poner la mano y al poner el oído, entra en contacto con la muerte y el cabello se le hace crespo. Ahí tienen ustedes la indicación de que puso la mano en la parte inferior del cerro, puso el oído y el cabello se ensortijó. Entonces, con esta idea de que el monte tiene algo en su interior, producen el parto, más bien inducen el parto, y el monte va a parir su contenido, que son 7 pueblos que viven en su interior. Pero de aquí podemos sacar los nombres que tiene este monte, que al mismo tiempo nos está indicando aquí que se trata, en primer lugar, de un monte con muchas espinas, como se describe el monte sagrado. Pero tiene 3 nombres indicados aquí.
En la parte de arriba, según vemos en la lámina 96, es Culhuacán, o sea, es un gancho que nos está indicando que es el lugar de los antepasados, con la idea de Cul o Col, que significa viejo, anciano, curva. Luego tiene unos papeles goteados de hule que sirven para hacer penitencia, son instrumentos litúrgicos. Esto nos da el nombre de Amaquemecan, literalmente el lugar que tiene por ropa papel. Y también tenemos que el interior del monte nos está dando Chicomostok, o sea, el lugar de las 7 cuevas. 3 nombres, tal vez haya otros, en esta idea de plasmada en un solo dibujo del monte sagrado. Pasamos a la siguiente, y aquí voy a relatar no la historia de un triunfo, sino de una búsqueda que no terminó favorablemente. Fue una investigación que realicé buscando el significado de uno de los cartuchos, de parte de uno de los cartuchos de la piedra de Tizoc, que también está en la piedra del exarzobispado. Traté de encontrar qué significaba uno de los glifos. No llegué al resultado, pero cuando menos les dije aquí cómo lo busqué. Tendríamos que cualquiera de los cartuchos se refiere a una escena de un guerrero mexica, por ejemplo, por supuesto, que tiene elementos divinos, no es un ser humano. Aquí tenemos uno de los pies que nos indica que es Tezcatlipoca, y un pectoral que nos implica que también es el dios del fuego. Está capturando este dios mexica a otro dios de otro pueblo, que es patrono de otro pueblo, y al capturarlo lo hace de la parte superior de la cabeza, tomando un mechón de pelo. Esto es ya la derrota del enemigo. Pero para saber cuál es el pueblo que derrotaron los mexicas en esta escena metafórica, en la parte superior derecha hay un glifo en que se ve claramente que hay un animal con otros elementos. Entonces, precisamente la idea era determinar cuáles son los elementos que nos están permitiendo saber cuál es el lugar. Paso al siguiente glifo, que esto ya corresponde al templo del exarzobispado. Es la misma escena que acabamos de ver en la piedra de Tizoc, pero aquí el glifo se encuentra en la parte inferior izquierda. Vemos el mismo animal extraño que está dentro de algo que parece ser la representación de un monte, y en la parte superior un pedazo de monte, pero que está caído. Esto habrán deducido ustedes que está vinculado a lo que ya vimos antes. Se rompe la cumbre de un cerro o de una pirámide. Para que no nos quede duda, tenemos que tanto en el pedazo roto como en el pedazo grande hay un borde de ondulado, que significa, lo hemos dicho en clase antes, que se dio un corte ahí, que se rompió algo y que se muestra una capa antropomorfizado, una capa de grasa que aflora con el corte. Entonces, es lo mismo que vimos en la lámina anterior. Aquí tenemos las dos representaciones. En la lámina 100
Por un lado, la piedra del exarzobispado y por otro lado la piedra de Tizoc. Significan lo mismo. Y el animal, aquí podemos tratar de identificarlo. No se trata, al parecer, del mismo animal. En los dos casos podemos decir que es un anuro, pero en un caso tenemos que es una rana, tiene la piel lisa. En el otro, a la derecha, fíjense ustedes cómo la espalda tiene unas bolitas que indican que es una piel granulosa de un sapo. Trátese de rana, trátese de sapo, tenemos que ver dónde aparece este anuro y lo vamos a ver claramente en un glifo que es Cholula. Uno de los símbolos de Cholula, el central, nos está hablando del monte que se rompió en su cúspide, que cayó toda el agua sobre Cholula y que en esa agua venía un sapo de piedra. Y esto le da la característica a la ciudad, hablando de Cholula. En la lámina de izquierda, en la figura de la izquierda, vemos el símbolo de Tula. Y esto hace que tengamos tres nombres de Cholula. Una como Iztacuéxotl a la derecha, Huejote Blanco, la de Cholula al centro y la de Tula al izquierdo. O sea, Tolan, Chololan, Iztacuéxotla. Vamos a ver esto mismo en un códice que se llama el Códice de Cholula, que tiene un texto en náhuatl traducido por Luis Reyes García que nos explica toda la historia. Entonces, en la siguiente lámina, en la 102, vemos precisamente la historia escrita en letra latina, la pirámide de Cholula rota y los pedazos que salen de ella. En la siguiente lámina, en la 103, vemos esto en una forma mucho más clara. Como nos está diciendo el texto, tenemos que la parte superior de la montaña estalla y 4 pedazos salen a sus costados. Aquí en la siguiente lámina 104 se ve mucho más claro la explosión. Hasta aquí todo iba muy bien. El problema después fue relacionar históricamente una conquista hecha por los mexicas sobre Cholula. Esto no está registrado en la historia y traté yo de identificar el glifo con otro lugar y el asunto quedó pendiente, como sucede en algunas investigaciones. El resultado final no se alcanza después de una extensa investigación. Aquí me despido de ustedes para volver en un momento a la siguiente ficha, que sería la ficha 17.